Bienvenidos nuevamente a Diálogo Integral. Más y mejor comunicación, más y mejor democracia. A eso aspiramos con este espacio y este ámbito de opinión y de debate, de conversación, de diálogo sobre los diferentes temas que afectan a la vida nacional. Danilo Clime, Andrés Cirujo, aquí de nuevo compartiendo este espacio. sí. Y bueno, esta semana muchos temas ligados a un gran fenómeno, a un fenómeno que por momentos tiene, digamos que un buen desarrollo, un buen enfoque, un buen ejercicio, pero en otros momentos también se da la situación de que como que se desdibujan los papeles y la relación de ese canal tan efectivo que es la comunicación para los funcionarios, pero también para los ciudadanos. Así es. Los funcionarios porque tienen mandato, a veces directo del Poder Ejecutivo o del Congreso de la Nación. Y deben funcionar como servidores públicos. Exacto, como servidores públicos esencialmente. Y el ciudadano porque, bueno, muchas veces espera, y si no recibe, critica, pero también muchas veces como que no ejercita realmente lo que el derecho le da, en el sentido de lo que debe recibir, pero también lo que puede reclamar. Pero además, fíjate, la calidad de cómo se reclama. Yo creo que una democracia eficiente está mediada por si existe la posibilidad de que el ciudadano sea escuchado, pero escuchado en una dimensión en la cual no se pierda un elemento esencial, el orden. Nosotros nos hemos habituado a que si no es con la estridencia y no sé por qué, hasta ecologistas queman goma. Sí. Bueno, nosotros tuvimos nuestro tiempo, nuestro ejercicio, pero no teníamos otras agendas, sí. Porque, ¿verdad? Nosotros teníamos una agenda insurgente, pero se supone que esta gente tiene otro elemento, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esta semana se produjeron, casi al final de la semana, unos sucesos muy desgraciados, y digo desgraciados porque se perdió una vida humana, hay personas heridas en Licey al medio, reclamando arreglo de calle. Entonces, ellos alegan que estaban realizando una protesta pacífica. No era una protesta pacífica. Tenían la vía pública obstruida, habían quemado goma y habían tirado muchísimo desecho. Eso no puede ser pacífico. Ante esos desbordes, a la autoridad no le queda otra opción que tratar de restablecer el orden. Sí. Y si algunos de los manifestantes, como en efecto sucedió, porque hay que quizá hubo un despliegue, porque cuando uno ve, hubo lo que en las técnicas policiales se llama una proyección excesiva de fuerza, sí. Y hasta un poco de uso excesivo de fuerza, pero había manifestantes que estaban armados, eso era evidente. Entonces, ante una situación de quiebra del orden y ante una amenaza tangible a quienes quieren restablecer el orden, se producen incidentes desgraciados que cobran la vida de una persona. Pero nosotros no podemos alegar que quemar goma, tirar desecho a la calle y obstruir el tránsito es una manifestación pacífica. No, eso no es pacífico. Es violencia. Eso es violencia. Claro, se está violentando el derecho de los demás al tránsito. Bueno, y a la tranquilidad. Igual. Lo que pasa con frecuencia en los alrededores, por ejemplo, de la UAS. Todavía y lamentablemente, ya muy reducido en términos de lo que era la tradición, que las grandes movilizaciones de masa en el seno del pueblo eran una cosa hecatómbica, sí. Alteraba casi toda la ciudad. Pero ahora está muy focalizado. Pero uno, cada vez que le toca ver esa escena lamentable de un grupo de estudiantes, por ejemplo, lanzando piedras y desechos,
obstruyendo el tránsito, pero a todo el vehículo que pasa por ahí. Sí. No tiene que ver, no es de que al de la policía, a cualquiera. Y después dicen que es pacífico. Entonces. Pero además, déjame decirte una cosa, yo quisiera, porque una lástima verdadera, que tenemos unas imágenes. Sí. Esto es creo que del jueves. Sí, el un titular que refería precisamente el enfrentamiento. Choferes machetean cobrador de guagua. Yo quisiera, por ejemplo, fíjate. Eso es en el marco del enfrentamiento que se está dando ahora entre dos de las federaciones de choferes. Que tú no sabes lo que son. Si son sindicatos, si son corporaciones empresariales o pandillas. Porque el término último suena muy duro, pero por ejemplo, yo vi y me estremeció en la televisión ver que un grupo de esos choferes que fue a atender a la persona que el otro grupo ya había macheteado, iban con escopeta, pero ya los otros se habían armado también. Sí. Y decían que iban a ventilar el asunto en el nivel que quisieran. Los enfrentamientos estos choferiles se han cobrado la vida de mucha gente, lanzan bombas entonces a los vehículos, usan todo tipo de técnicas que uno la vio entre los enfrentamientos entre gangsters en el Chicago de los 30. Entonces, ¿sobre qué marco legal y de respeto a qué institucionalidad puedan actuar estas personas? Esto es un ejemplo desgraciado y muy lamentable para la vida democrática del país. Que entonces a uno le hace pensar, porque ciertamente, quizás en la tradición del uso de la fuerza represiva legal, estatal, la policía es un organismo represivo, conceptualmente hablando. Tú eres abogado, es el brazo de la coerción organizada. Efectivamente. Entonces, tiene por ley la autorización para ejercer la violencia en el caso de la restitución del orden, cuando este se ha roto, ¿verdad? O también persiguiendo a los que han infringido la ley. Pero en esto, con el tiempo se va dando una dinámica que, pasando de un régimen eminentemente represivo, dictatorial como el de Trujillo, a veces estas instituciones conservan parte de esa práctica ya en un sistema o en un tipo de gobierno más abierto, democrático, etcétera. Pero el juego de que a veces se quiere responder también con violencia ante la violencia institucional de, por ejemplo, de la policía o del ejército, etcétera, lleva a un juego de posiciones que van escalando y se crea una dinámica de violencia que llega a un momento entonces en que, si es la policía la que se excede en el uso de la fuerza, entonces se recurre a la crítica tradicional. Pero normalmente el exceso que procede de los grupos populares o de la sociedad organizada, como sea, entonces eso a veces como que se minimiza. Yo te quería decir eso. Yo no sé, a mí se me ha ocurrido, la sociolingüística es una disciplina académica y la psicolingüística también. Ambas están relacionadas con el uso de determinados conceptos, palabras y las imágenes que están asociadas a esas palabras con determinadas situaciones sociales. Por ejemplo, fíjate tú dices grupos populares y son populares. O sea, se han abrogado una representación y unos grupos que son abiertamente minoritarios, que han recurrido a la hipertrofia verbal para cubrir hasta su propia incompetencia, foro social alternativo.